Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones y sus cantantes. Mi nombre es Lope y en el día de hoy les traigo un artista extraordinario, un joven que tiene un futuro enorme. Me estoy refiriendo a Nahuel Penisi, este chico que nació en Buenos Aires en 1990 y que desarrolló una técnica en la guitarra que es realmente asombroso. Pongan pausa, acá les dejo la biografía de Nahuel, que es muy interesante. Les dejo una tarjetita con una lista de reproducción de otras canciones que he analizado de Nahuel. Y ahora sí, vamos a la canción del día de hoy, que se llama Universo Paralelo. Es una joyita en vivo, cantada por Nahuel. Pónganse auriculares para escuchar lo lindo que suena y vamos, Vamos a tocar maestro. una de las canciones más importantes del disco que se ha vuelto algo emocionante para mí. Se llama Universo Paralelo. Observen la manera con que Nahuel toca la guitarra, ¿no? Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Qué hermoso. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, mi universo paralelo. Hermoso. Fíjense que él rasguea al revés, hacia arriba. Por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, Sí. que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, Sí. una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé Este bien pianista que es ni me extraordinario. prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, mi universo paralelo. Ese solo de guitarra está interpretado por un guitarrista increíble que después se lo voy a mencionar. Acá no lo enfocan. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, mi universo paralelo. La dulzura de la voz de este chico es increíble. Mi universo paralelo. Uf, estas cuerdas son divinas. Universo paralelo. Grande, Nahuel, hermosísimo.
una belleza. Realmente escuchar la voz de este chico es angelical, ¿eh? Realmente no estoy descubriendo nada porque los que lo conocen seguramente admiran así en forma absoluta la voz de este chico, porque tiene una facilidad, un vibrato hermosísimo, y también le encuentro momentos que tiene inflexiones flamencas en algunas coloraturas que hace con la voz. Es un chico muy dúctil, ha tenido en su vida este problema de no tener visión, que para él no es ningún problema, es para nosotros el problema, pero él ha desarrollado una vida plena y ha estudiado guitarra de una manera increíble porque no estudió con un método tradicional. Él se ha puesto la guitarra de una manera al revés. Es una guitarra para diestro, él es zurdo. El rasgueo, por eso yo se lo marcaba cuando estábamos viendo. Ustedes se fijan, él hace así, con la mano hacia arriba. Él rasguea. El rasgueo normalmente es arriba y abajo, pero cuando uno va para abajo, tiene las uñas que hacen trrrrum y rasguean sobre las cuerdas. Él al hacerlo para arriba, las uñas se las clavarían las cuerdas, o sea que tiene que rasguear con el pulgar y no sé qué otra técnica utiliza, porque eso es lo más extraordinario. En general, la técnica está hecha para diestros, entonces hay todo un desenvolvimiento que tienen en el rasgueo y en la postura también de la mano, con una cejilla. Él no usa cejillas, él hace, si ustedes se fijan, toca 2 o 3 dedos que son de punta, arma los acordes, porque aparte es un músico maravilloso. Yo siempre digo, si Nahuel no cantase, que es una manera de decirlo, él podría editar discos instrumentales porque es un músico, pero de locura, tiene una sensibilidad en la musicalidad que tiene él tocando, es para admirarlo así con mayúsculas. En esta canción, Universo Paralelo, que tiene esta letra tan hermosísima de ese amor no correspondido, y que a quién no le ha pasado estar enamorado de alguien y ese alguien le dice o no le da bolilla o le dice te quiero como amigo nada más, y vos le querés decir pero yo estoy enamorado, te quiero por tal cosa, y luego, bueno, lo lamento, no te quiero. Bueno, la gente se identifica con estas canciones porque en las letras hay 2 maneras de identificarse con una canción: por la letra, por la música, o por letra y música. Yo me enamoro más por la música. O sea, toda mi vida fui así, pero está la gente que va a las letras y la letra es la esencia de todo, y los admiro porque no es mi caso, pero reconozco que el que tiene la capacidad de vibrar con las letras es otro mundo, ¿no? Es un universo paralelo, no el de Nahuel, pero es el universo paralelo por el cual uno llega a una canción, ¿no? Y él podría ser un instrumentista extraordinario, ya les digo. Así que esta canción, que es tan bonita, y les quiero comentar algo, porque para que un artista brille, en este caso en un vivo, tiene que tener buenos músicos que lo acompañen, porque si no el artista no brilla. Él puede tener muy linda voz, puede tocar bien la guitarra, pero si la banda es una banda medio pelo, no camina. Los músicos que tiene atrás son de primerísima línea internacional. Yo conozco 2. Como está tan oscuro, no logro reconocerlos quienes están. Javier Lozano, el pianista, es un pianista de jazz, tiene una trayectoria enorme, pero enorme es enorme. Y el guitarrista que ya les mencioné en el solo, se llama Mariano Delgado, que es un chico que toca la guitarra como los mejores del mundo. Seguramente ustedes lo conocen porque él toca con Lito Vitale, con Baglietto, es un guitarrista pero tremendo, yo lo admiro profundamente. Esos 2 nomás son músicos de primera línea que lo están acompañando a Nahuel. El resto no, y es una lástima que cuando hacen la puesta de luces no enfoquen a los músicos, porque es importante. Cuando uno ve, no solamente es el artista que canta, ¿no es cierto? El solo de guitarra ni lo muestran, y muestran las manos de Nahuel, cuando el que está haciendo un solo de guitarra, una guitarra dulcísima que está tocando Mariano, ni se lo ve. Al baterista yo también quería ver si estaba tocando con palillos o con escobillas, y está tocando con escobillas, pero tuve que afinar la vista para ver si eran escobillas o no, y es una lástima porque la banda es el marco de un solista, la banda lo acompaña, la banda es el soporte de ese artista. Y es una pena que no tenga unos faroles que lo estén iluminando, o que lo iluminen en el momento que entra un solo.
ya estoy pidiendo demasiado, creo, ¿no? Para eso hay que consustanciarse con la canción y saber cómo va a estar armada. Pero bueno, a la gente que hace videos, no solamente hay otros. El otro día estuve viendo un video de Luciano de Vélez y con Soledad, y están ellos dos ahí en escena, y si uno quiere saber quién está tocando, no se los ve, está en oscuridad total. Y es una pena, realmente es una pena, porque el show ese de Luciano es gigantesco también. Así que bueno, en la próxima a ver si le dan un poquito más de presencia de luces a los músicos que acompañan a este artista enorme, gigante, que se llama Nahuel Penisi, y que nos va a dar muchísimas emociones y alegrías de aquí en adelante, porque Nahuel tiene una carrera enorme por delante. Bueno, si les gustó mi análisis, darnos un like, suscríbanse al canal y denle a la campanita, que les va a avisar nuevas análisis que vamos a hacer. También les dejo en la descripción el link de este video, que es muy bello, sin luz, pero es muy bello, y la letra para que puedan cantarla con Nahuel, porque es una hermosura, tan hermosa como la voz de Nahuel. Un abrazo enorme, chao, gracias por estar.